viernes por fin y te recibe con 17-6 y muy buen pronóstico. ¿Cómo están? Bienvenidos hasta las 9. Estaremos repasando todo lo más importante aquí en la televisión pública junto a Lourdes Suazo. Lourdes. Ah, muy bien. ¿Cómo le va, Alejandro Puerta? Yo también. Sí, le doy los buenos días a todos y atentos, porque hay que cuidar el bolsillo, ¿no? Yo soy una militante de cuidar, de buscar el precio. Bueno. Hoy van a anunciarse nuevos productos incluidos en los precios cuidados. Ya hablamos de más de 400 productos en esa canasta que se distribuye a lo largo y ancho del país. Así que vamos a tener nuevos productos, atentos. A las 10 de la mañana nos estarán presentando el Ministro de Economía y el Secretario de Comercio. Estaremos atentos durante la mañana a ese tema, pero también al resto de la información. Estamos en vivo hasta las 9 con todo lo que destaca. Vamos a comenzar nuestros títulos. Denuncia penal contra petroleras de Malvinas. El gobierno acusó a las firmas británicas que operan en las islas por explorar la plataforma argentina sin autorización. Además, citó al embajador de Reino Unido por las operaciones de espionaje. En Londres, las autoridades convocaron a la embajadora argentina, Alicia Castro. Revés para el City en la justicia. La jueza Claudia Rodríguez Vidal rechazó la cautelar presentada por el Citibank para que su presidente local retome el cargo tras ser suspendido por el Banco Central. La sanción se conoció luego de que la entidad firmara un pacto con buitres que afecta a la Argentina. UBA, la mejor. La Universidad de Buenos Aires alcanzó el primer puesto entre las casas de estudio de habla hispana en el ranking mundial Shanghái 2014. Y además está en segundo lugar en toda América Latina si hablamos de todos los idiomas. Solamente está después de la Universidad de San Pablo. Comienza la Cumbre de las Américas. En Panamá los presidentes inician una reunión histórica con la presencia de Cuba, antes marginada por Estados Unidos. En un intento por acercar posiciones, Obama se desdijo y aseguró que Venezuela no es una amenaza. Prometen fuerte debate económico. Boca goleó en Uruguay. El Ceney se venció 3-0 a Wanderers y se mantiene como el mejor puntero de la zona de grupo de la Copa Libertadores, mejor puntaje ideal. En La Plata, Estudiantes perdió con Nacional de Medellín y complicó su pase a octavos. Con 2 partidos, hoy se larga la 9ª fecha del torneo local. Y atención, primera información estaremos ampliando en instantes nada más. Anoche se produjo un hecho pasional en un restaurante en Puerto Madero. Un joven tuvo una discusión, aparentemente con su pareja, trajo un cuchillo que se encontraba justamente en la barra del lugar. Fue un femicidio, la atacó. La asesinó a la novia. Sí, la chica terminó falleciendo. En prefectura, en un intento por capturarlo, le disparó en una pierna y se acaba de conocer la información que el atacante, el responsable de este femicidio, falleció en el hospital Argerich. Estaremos con nuestro móvil en instantes. Sí, vamos a estar ampliando toda la información, por supuesto. Y vamos a hacer el repaso, el adelanto, si está por salir de su casa a realizar actividades. Fundamental, conocer qué pasa con el tránsito, con los servicios, toda la información con Hugo Palamara. Buen día, Hugo. Buen día, Hugo, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Lourdes, Alejandro, gracias. Vamos a comenzar entonces la recorrida. Atención que se complica un poco el tránsito en acceso oeste por 2 incidentes viales. Uno a la altura de Castelar, kilómetro 13-300, zona de Castelar, reiteramos, kilómetro 13-300 Ciudadela, para ser más exactos. En ese lugar cayó un motorista al pavimento, resultó herido, hay un carril reducido. Y en el kilómetro 27-700, ahora sí en Castelar, chocaron 2 vehículos, en ambos casos hacia Capital, hacia General Paz, con demoras entonces acceso oeste. El resto de los ingresos, la autopista Panamericana ya presenta marcha lenta a la altura de Márquez en San Isidro, rumbo a la avenida General Paz, precisamente General Paz, muy lenta también desde la zona del Riachuelo, Panamericana, como les decía entonces, altura San Isidro. Seguimos la recorrida, nos vamos a la autopista Riquieri y General Paz, cargado la intersección de esta autopista con la avenida General Paz, bastante cargado hacia el centro porteño. Veamos qué ocurre en el próximo ingreso. En este caso, recorremos la zona de acceso oeste. Reiteramos que hay 2 choques, uno en Castelar, otro en Ciudadela, en ambos puntos hacia General Paz, hacia Liniers, con importantes retrasos. Mientras tanto, también se incrementa el tránsito en el corredor sur. Hablamos de la autopista La Plata-Buenos Aires. En la salida de Ingeniero Huergo hay un camión detenido con avería mecánica y esto está originando demoras adicionales. También se incrementa el tránsito en las autopistas urbanas.
Perito Moreno, 25 de Mayo y de Lepiane, pero antes de arribar a ese punto recordamos que en General Paz y Lugones, como les decía, es lento el ingreso a Lugones y sobre Lugones con muchísimo tránsito, por lo menos hasta Audaondo. Y ahora sí, Perito Moreno, 25 de Mayo y de Lepiane, recuerden las obras en autopista 25 de Mayo, carriles exclusivos para el Metrobús, para el transporte público de pasajeros. Estas obras se van extendiendo, altura Carabobo, a lo largo de la traza y generan algunas demoras. En cuanto a los servicios, de esta manera, trenes, subtes y premetro, de acuerdo a los cronogramas establecidos. Hasta luego. Hasta luego, Hugo. Más adelante volvemos y ampliaremos también accesos, puentes y diferentes informaciones relativas al tránsito. Bueno, fundamental. ¿Querés saber cómo está el fin de semana? Vamos a arrancar por el área metropolitana. En un rato vamos a recorrer el país. Nadia, bienvenida. Buen día. Muchísimas gracias a los dos. Sí, qué templado todo el norte centro del país, incluso el norte de la región patagónica. No es una cosa que se da nada más que este año. Hay antecedentes de temperaturas altas en esta época de abril. Y en este momento en el Gran Buenos Aires solamente Seiza está informando de muy poquitita nubosidad, pero fíjense el resto, despejado. Las temperaturas dentro del rango templado. Bueno, si los chicos salen ahora, un abriguito muy livianito les vendría bien. En la ciudad de Buenos Aires, casi 18, la presión atmosférica bien arriba y el viento está llegando del sector noroeste, con lo que la temperatura fácilmente va a ascender 30 grados para hoy de máxima. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, Nadia, vamos a recorrer el país un rato, te esperamos. A ver, esperemos que la justicia condene el saqueo de las riquezas de Argentina. Esas fueron las declaraciones del canciller cuando llegaba a Panamá, claro, porque ayer se reunieron los cancilleres allí. Pero hablemos de la denuncia penal que se presentó ayer en contra de las empresas petroleras británicas que operan en nuestro territorio, en las Malvinas ocupadas. La denuncia fue realizada por la Cancillería y el Ministerio de Planificación Federal. Fue presentada por el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, y la Secretaría de Energía, a través de Mariana Mantranga, que es justamente la titular de la misma. No podemos permitir que se lleven las riquezas del territorio argentino y que son recursos pertenecientes a los 40 millones de argentinos. Dice. Mira, ¿dónde fue presentada esta denuncia? Ante Procela, que es la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavados de Activos. Pero además hay otro tema. Ayer la Cancillería citó al representante de Reino Unido en nuestro país por todo el espionaje que realizó el Reino Unido en nuestro país relacionado a cuestión Malvinas. Ayer se dio el encuentro en donde se le pide explicación. A ver, hay un antecedente inmediato, es del 2 de marzo, donde Filmus precisó que justamente ese día el gobierno argentino comunicó a su par del Reino Unido su formal y enérgica protesta ante la inminente inicio de actividades, algo que finalmente está sucediendo. A ver, recordemos, son dos temas, ¿no? Por un lado, la denuncia por la exploración de petróleo y otro, lo que sucedía en Cancillería por el espionaje. Bueno, también eso fue en respuesta a una citación que se dio en Londres, porque allí llamaron a nuestra embajadora a Argentina, en Londres, Alicia Castro, y ayer quedó notificado el gobierno del Reino Unido del repudio del espionaje porque viola todos los convenios internacionales y se pide explicaciones por lo sucedido. Bueno, la Presidenta de la Nación está yendo justamente a la Cumbre de las Américas en Panamá con el reclamo de Malvinas en toda su órbita adelante ante los organismos internacionales. Vamos a hablar de lo que había sido un pedido en principio del Citibank, la filial de Argentina, para reponer en el puesto de CEO a quien era su máximo representante, algo que Argentina había suspendido, ¿no? Era el presidente Citibank Argentina. Bueno, la justicia le dio un revés, dice no pasa nada. Se inhabilitó por un acuerdo secreto con los buitres, eso queda firme y ahora lo que se espera es que la nueva representante legal, que ya fue nombrada por el Citi, Rosa Aranguren, tiene que tener el aval del Banco Central. Recordemos, eso fue anunciado el lunes de esta semana. A ver, ¿qué es lo que entendió la jueza? La jueza consideró que al estar Aranguren justamente en funciones no existía ningún peligro para la operatoria de la entidad financiera en el país debido a la inhabilitación. La sentencia tiene carácter de parcial porque todavía no ha considerado las penas que han sido impuestas por las diversas agencias reguladoras del sistema financiero. A ver, recordemos, ¿no? La legislación nacional se tiene que cumplir para el Citi, para todos los bancos, como viene sucediendo, y no se puede poner en una situación vulnerable a los clientes. A ver, el médico neurocirujano, el que operó a la presidenta en el año 2013, ayer fue homenajeado en el Senado. Recibió la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento. Es la mayor distinción que otorga el Senado
de la Nación. Así es, en el Salón Azul, como decía Lourdes, y con la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se entregó esta mención. Palabras textuales de la presidenta, este hombre que nadie conocía, salvo en el mundo científico, claro. Fue el que operó mi cabeza y hoy estoy acá para agradecerle, declaró la presidenta, invitada al homenaje justamente. Mira, hablamos del médico Christian Fuster, él es director de neurocirugía de la Fundación Favaloro y recordó, este hombre joven, este compatriota, ha hecho operaciones a cabeza abierta. Yo quiero que los argentinos sepan que tienen compatriotas y profesionales que hacen estas cosas tan importantes. Por eso yo quería estar aquí para contárselos. Vamos a hablar del HSBC y una denuncia que tiene que ver con lo que sucedió con Argentina, con las cuentas, que no solamente pasa con Argentina, ha pasado en diferentes plazas del mundo financieras, con la sede particularmente allí en Suiza. Ahora la denuncia llega desde Francia, justamente sobre el HSBC. El motivo, delitos fiscales, también entre el año 2006 y 2007. Por eso en Francia se abrió una investigación en contra de la compañía. Y claro, como fianza, como medida inmediata, debe pagar 1.000 millones de euros en concepto de adelanto. Lo que se le reprocha al banco es una falta de supervisión y de vigilancia a la filial suiza. Claro, porque el HSBC puede decir, bueno, yo en realidad no sabía. ¿Cómo no sabía? Claro, ¿Puede estar ajeno a toda esa piratería financiera? Además no sabía en ninguna parte del mundo, evidentemente. Bueno, el diario francés Le Monde, en una nota, precisó que el monto impuesto en concepto de caución corresponde a la mitad de los fondos que, según los jueces, habrían sido blanqueados a través de las operaciones que se encuentran observadas. A ver, estamos hablando de un total de 2.200 millones de euros. A ver, hablemos de las universidades, sí, ¿no? En América Latina, sí. Pero ¿por qué no ampliar el panorama y mirar a nivel mundial? Bueno, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, la nuestra, la pública, la de todos los argentinos, salió rankeada en lugar número 1 de habla hispana. Claro, no se está hablando no se está hablando solamente de nuestro continente. Hablamos de todas las universidades desplegadas que están en funcionamiento a nivel mundial y es el ranking Shanghái 2014. Así es, mira, en el listado hay solo 10 casas de estudio latinoamericanas en la clasificación. Comparten un mismo rango con universidades de alto prestigio mundial, como la de Bolonia, recordemos, una de las universidades más antiguas del mundo, Hamburgo, París y Pisa, es decir, una gran distinción para la Universidad de Buenos Aires, que siempre ha sido una de las casas de estudio más prestigiosas de América, con alumnos de todo el continente. ¿Cuántos médicos hoy en día salvan vidas en Ecuador, en Colombia, en tantos países de Latinoamérica que se han graduado, han estudiado odontología y un montón de carreras más, justamente aquí en la ciudad de Buenos Aires, en una universidad pública? A ver, si usted lee esta información, por ahí se encuentra con que, bueno, está segunda en América Latina. ¿Cómo es eso? Si sale primera a nivel mundial, claro, es de habla hispana, pero si hablamos en América Latina con todos los idiomas, aparece, por ejemplo, una en portugués, la de San Pablo, está solamente la UBA después de esa. ¿Qué se evalúa? Fíjense, la cantidad de distinciones obtenidas por nuestros graduados, también la calidad de los docentes, las investigaciones que mencionan, ¿no? Algunos de los investigadores que fueron, tienen el título de la Universidad de Buenos Aires, es decir, el prestigio de la UBA es reconocido a nivel mundial. Usted hablaba de América. Sí. Vamos a hablar de la Cumbre de las Américas que está por comenzar. Una Cumbre de las Américas con un alto contenido político y con Cuba como la gran protagonista y este señor también a Barack Obama, quien vamos a ver en instantes nada más. Ahí lo vamos a Raúl Castro. A Raúl Castro, decía. Cuba como gran protagonista porque regresa a la Cumbre de las Américas luego de la imposibilidad que tuvo durante tantos años porque justamente Estados Unidos no se lo permitía. Es la primera vez, ¿no?, que llega Cuba a esta cumbre porque, claro, después de la revolución dijeron no, Cuba no puede formar parte de una reunión democrática. Va a empezar hoy a la noche la cumbre, pero en realidad ayer empezó la otra cumbre, la de los pueblos, que tiene un lema, América Latina, patria para todos, en paz, solidaria y con justicia social. Después de Raúl Castro también llegó el presidente de Estados Unidos. A ver, un Barack Obama que se desdijo de aquella denuncia, ¿se acuerda? El decreto. Ahí lo vemos, mirá. Ahí lo tenemos, Obama llegando, está bajando del avión, muy elegante. Pero bueno, tuvo que desdecirse acerca de que Venezuela era una amenaza. ¿Ya no es más una amenaza? Bueno, aparentemente para Barack Obama, que va a enfrentar, claro, las caras de la patria grande, los presidentes que estarán presentes allí discutiendo diferentes temas donde Estados Unidos obviamente
no tienen una posición compartida. Mira, también hay un tema que va a centrar las miradas, ¿no? Y es el eje Venezuela-Estados Unidos, porque Maduro va a llevar las 10 millones de firmas que juntaron a nivel mundial para pedirle a Obama que derogue el decreto. ¿Te acordás la campaña, no? Con el hashtag, bueno, Obama deroga el decreto ya. Juntó 10.500.000 firmas y se las van a entregar el día de hoy. También UNASUR tiene un pedido el día de hoy a Estados Unidos que saque, que elimine, que borre de nuestro mapa las bases militares que tiene desplegada Estados Unidos en el continente. Una cumbre un tanto diferente que marca la realidad de América Latina por estos días. A ver, se estima la posibilidad, no confirmada aún, para intentar acercar posiciones por parte de Estados Unidos, que quizás saque a Cuba de un listado donde estaba desde hace varios años, que es el de aquellos países que, según la visión del gobierno de Estados Unidos, alientan actos terroristas. Estaría sacando a Cuba, intentando buscar un acercamiento a algo que me parece que no convence a ninguno de los presidentes de la región. No, recordemos que están en una nueva etapa, ¿no? Cuba y Estados Unidos retoman lazos después de décadas de bloqueo y de inactividad diplomática entre esos dos gobiernos. Vamos a estar atentos, a la noche comienza, está nuestro equipo de Visión 7, más adelante vamos a ir a Panamá. Vamos a hablar del femicidio que anticipábamos hace instantes, un hecho ocurrido en Puerto Madero. Sí, lo que sucedió el día de ayer en Puerto Madero, en un restaurante, una pareja terminó discutiendo y el saldo fue que el hombre la mató allí, en la vía pública. Bueno, lo último es que el joven que mató a su novia finalmente falleció en el hospital, tal como se confirmó el día de hoy. Sí, se trata de un hombre de entre unos 27 y 28 años. La víctima del femicidio fue una joven de 25 años. Lo cierto es que luego del ataque, él mismo se dio a la fuga. Estamos hablando de Puerto Madero, donde tiene jurisdicción la prefectura. La prefectura, al tratarse del río, es la que tiene jurisdicción sobre la seguridad del lugar. Al intentar detenerlo, registra una serie de disparos intimidatorios. Uno de ellos da en su pierna. Aparentemente ese sería el motivo de las heridas que causaron finalmente su muerte en el hospital Argerich. Bueno, a ver, qué linda manera de comenzar este viernes, qué lindo momento, el de Boca, pero todavía falta, vamos paso a paso. Juan Carlos me dijo, Lourdes, va bien, pero tranquila. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien. Yo muy bien. Digo, ¿cómo estarán en este momento algunos hinchas de River pensando en la posibilidad de jugar con Boca, ¿no? ¿Habrá revancha? ¿Qué pasará? Veremos. En realidad, esta situación de la Copa Libertadores invita a este tipo de situaciones porque bien puede darse un choque entre Boca y River en octavos de final. Sí, demasiado temprano para lo que son las expectativas generalmente de dos equipos grandes de Sudamérica, dos de los más grandes del mundo, y hablo de los dos referentes más importantes de nuestro país. Pero vamos a hablar de Boca y la Copa Libertadores, de Estudiantes de La Plata. Boca con un rendimiento óptimo, una eficacia del 90,4% en 2015, sumando campeonato local y Copa Libertadores de América, lo que habla de un equipo prácticamente con deberes en forma ideal. Estudiantes perdió como local, se complicó en algo, pero de todos modos tiene servida la clasificación. Si gana su próximo compromiso, esto será ante Barcelona de Guayaquil, allí en Ecuador. Enseguida les cuento mucho más porque tenemos torneo local, el comienzo de una nueva fecha. Gracias, Juan Carlos. Más adelante, entonces, todo lo que tiene que ver con el deporte. Muy bien, Alejo viene con un estreno, un anticipo de teatro en esta ocasión. ¿Cómo estás, Alejo? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, muy bien. Y también están muy bien los protagonistas de Venus en la piel, que va a estrenar en poquitos días en la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza. Ellos son Carla Peterson, Juan Minujín, dirigidos además por un grosso de la dirección teatral argentina como es Javier Dolte. Y pudimos hablar con ellos anticipándonos de qué se trata la obra y eso vamos a compartir con ustedes en minutos. Bien, muchas gracias, Alejo. Bueno, ya vimos cómo está Capital, Gran Buenos Aires, pero vamos a hacer el repaso, todo el país. Pronóstico para hoy, Nadia. Sí, Lourdes, claro que sí, Alejandro. Vamos a recorrerlo de punta a punta con lo que se viene para hoy y un poquitito para el fin de semana también vamos a anticipar. Aquí está el sur, nuestra Patagonia. En Tierra del Fuego, en la zona de Río Gallegos, hay inestabilidad y la probabilidad de alguna precipitación, no de mucha intensidad. Pero fíjense el frío, como aquí sí es bien otoñal. Para Neuquén, la mínima hoy fue ya registrada o está registrándose en este momento, porque claro, cuando está por salir el sol, un poquitito la temperatura cae. Esto ocurre, sí. La mínima estimada, les decía, 9 grados. Bariloche, 2 graditos. En Calafate,
cero. Ni frío ni calor, sí, cero. Muy poquitita nubosidad, pero insisto, en Río Gallegos y Tierra del Fuego alguna lluviecita, muy poquita, ¿eh? Para el fin de semana muy poca precipitación para Tierra del Fuego y ya para el fin de semana el viento se va a instalar bien del sur para todas estas provincias. Viento del sur, descenso de temperatura. Vamos a ver Cuyo. Amanecen hoy con una calma, casi que no hay viento. Es más, en San Juan, bien tempranito, estaba en calma, no soplaba nada, tranquilito, el aire no se movía. Eso es viento en calma, cuando el aire no se mueve. Y las máximas para San Juan, la pronosticada, la mismita que para la ciudad de Buenos Aires para hoy, 30 grados, sí. En San Rafael, Mendoza, un poquitito menos, la mínima 14, la máxima 26, poquita nubosidad también para el sábado, apenitas, y las temperaturas todavía para arriba. Zona central, aquí sí. En la zona bien central y sudeste de la provincia de Buenos Aires hay un débil frente de aire frío. No es que sea tan frío, es un poquitito más fresco. Fíjense las mínimas. Bahía Blanca, por donde ya entró esta masa de aire un poquito más fresca, tiene mínima 12. Mar del Plata, donde está instalado en este momento, 15 grados. Está lloviendo en Mar del Plata desde muy temprano. En Tandil también informan de nubes de tormenta y para allí, para la zona central, justamente hoy probabilidad de lluvias. Las máximas para Córdoba, Santa Fe, Paraná, altas, bien altas, la más alta para Santa Fe. También Rosario, del orden de los 33. Noroeste, por segundo día consecutivo tengo que mencionar muy especialmente bien el norte de Jujuy, el norte de Salta para hoy. Es alta la probabilidad que se formen algunas tormentas, algunas con mucha agua. Lo mismo que aquí en el sur de Bolivia, al norte de nuestro país, también hay alta probabilidad de mucha lluvia. En el resto de esta zona, algo parcialmente nublado. Tucumán, algo inestable, ahí en el límite, nubladón. Santiago del Estero, la máxima más alta para esta zona con 34. Calorón, ¿eh? Nos vamos al noreste. Súper buena noticia, esta semana no llovió. Recordemos que han tenido exceso de agua y mucho exceso. Esto es un alivio ya, pero también un alivio y esperarán lluvia en los próximos días. Resistencia y Corrientes, 33. El fin de semana, el sábado, ascienden las temperaturas, aumenta la humedad. Es información de la Oficina de Pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Muchas gracias, Nadia. Nos vamos acercando a las 7:30, ¿eh? Sí. Nos vamos acercando al horario pico, se incrementa el tránsito. Hugo Palamara nos va a contar por dónde sí, por dónde no ingresar a la capital. A ver, Hugo. Así es, Alejandro, Lourdes. Ayer en este mismo horario estábamos informando de un grave incidente vial en autopista Rosario-Buenos Aires, ruta 9 a la altura de Varadero, que tuvo como consecuencia el choque en cadena que involucró casi 20 vehículos, la escasa visibilidad por la presencia de humo proveniente de un basural a cielo abierto a la altura de Varadero. Sigue encendido todavía este basural. Atención que vuelve a haber humo. Atención para quienes vayan a circular por la zona. Por suerte ahora el viento no está soplando en la dirección de la ruta, sino en sentido contrario, y el humo se está alejando de la traza. Pero de todas maneras nos informan que la visibilidad está reducida. Ruta 9, kilómetro 147. Por favor, mucha precaución. Tengan en cuenta el lamentable incidente vial que costó la vida de 2 personas y una decena de heridos. Así que transiten con mucho cuidado a la altura de Varadero. Moderen la velocidad máxima. En cuanto a los ingresos, bueno, con algunas demoras que están afectando acceso oeste a la altura de Ciudadela, tras un incidente vial. Panamericana lenta, altura Camino al Buen Aire, hacia la zona de General Paz, y General Paz lenta desde la zona de Liniers. Servicios, trenes, subtes y premetro, de acuerdo a su cronograma. Hasta luego. Hasta luego, Hugo. Son las 7 de la mañana, 24 minutos de este viernes. Nos vamos ahora a la web. Agencia de Noticias Telam. Uno de los titulares nos lleva a Uruguay porque hay información relacionada con la muerte de Lola Chomnale. ¿Se acuerdan, no? Esta joven que fue asesinada en diciembre pasado. Bueno, el detenido por el crimen de Lola admitió haber estado con la adolescente. Fue interrogado por más de 6 horas. Se está esperando para el día de hoy los resultados del ADN. ¿Se acuerdan que la mochila tenía algunos rastros de sangre y quieren hacer ese cruce de información? Lo cierto es que ese detenido, el único en la causa,
aseguró que conoció a la joven, estuvo con ella en el lugar en donde apareció su cuerpo, pero dice que se desvaneció, se desmayó y él se asustó y huyó del lugar. Bueno, hay información muy contradictoria, es una situación muy complicada porque se ubicó allí a este detenido, a este hombre, un cuidacoche, en la escena del crimen. Tras ser detenido en la ciudad de Rivera, justo en la frontera de Uruguay con Brasil, se le tomó la declaración. Hacemos la primera pausa, esto es Visión 7 Mañana, tenemos mucha información, hacemos una pausa, venimos enseguida, no se aparte.